Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Por lo pronto, le damos la bienvenida a don Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Buenos días, don Víctor. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, don Víctor, me gustaría tener la impresión de ustedes en el Colegio de Médicos Cirujanos ante esta recomendación, estas nuevas guías del CDC, que entre otras cosas, pues darían luz verde a la no utilización de la mascarilla entre personas que ya han sido vacunadas. Ayer la doctora Iris Cardona le pareció aquí en Radio Isla 1320 que esto podría provocar confusión y problemas para los gobiernos de los estados y los territorios. ¿Qué le parece a usted? Sí, porque la realidad es que más que una guía es como un statement, es algo bien corto de 2 paginitas, mientras las guías del CDC suelen ser bien largas y amplias y detalladas, ¿verdad? Y yo creo que responde a la presión política y económica de los sectores, porque la guía lo que dice son 2 cosas nada más. Uno, las personas completamente vacunadas, que todos estén completamente vacunadas, pueden compartir en reuniones en el interior de los lugares limitadas, eso es lo que dice, sin mascarilla y distanciamiento, pero no aglomeraciones, no fiesta de vacunados, no pasaporte, nada de esas cosas. Y 2, que alguien completamente vacunado puede ir a una casa donde haya personas no vacunadas pero de bajo riesgo, por ejemplo los niños, un abuelo visitando a los niños. Básicamente esas son las 2 cosas que autoriza la recomendación de 2 páginas, pero cuando con el titular da la impresión de que la gente vacunada puede hacer cualquier cosa, y eso es lo que preocupa, porque la guía realmente es bastante cortita, clara y sencilla, solo lo que autoriza esas 2 cosas. Claro. Acá, sin embargo, las autoridades de salud, por ejemplo, la doctora Cardona, el doctor Mellado y algunos epidemiólogos con los que hemos conversado, dicen que es prematuro implementar ese tipo de recomendación a nivel local y que podría haber problemas incluso de cumplimiento, ¿verdad? Porque no sé qué opina usted, pero ¿cómo discernir, digamos, un policía que quiere intervenir, pues, qué hace para saber si alguien recibió las 2 dosis? ¿Cómo lo confirma? ¿O por qué intervenir con un grupo versus otro? ¿Cómo saber quién está vacunado y quién no? No, definitivamente eso es un problema, aunque es en el interior del lugar, tampoco es al aire libre. Dice claramente que afuera hay que tener la mascarilla, pero ciertamente es un problema logístico. A fin de cuentas es una recomendación, tendría que ser adoptada como una determinación, por ejemplo en la orden ejecutiva y cosas así, pero la realidad es que la guía es más noticiosa por los titulares que por lo que dice. Realmente lo que dice es básicamente no autoriza casi nada. Claro. Doctor, en términos generales, la doctora Iris Cardona ha adelantado que se ha duplicado la cantidad de vacunas que están llegando a Puerto Rico. En el Colegio de Médicos ustedes han estado realizando esfuerzos complementarios. Por ejemplo, ayer se vio uno en el área de Humacao. ¿Qué han encontrado ustedes en los lugares en donde han estado llevando a cabo estos esfuerzos de vacunación? Bueno, sí, la gente ha ido a vacunarse. Ahora mismo hay múltiples lugares de vacunación de adultos mayores y muchas veces van menos de la cantidad de vacunas que llegamos de adultos mayores a vacunarse. Incluso ayer tuvimos una vacunación para policías que llegaron mucho menos de los que se supone que iban a llegar. Eso preocupa, ¿verdad? Porque se supone la idea es poder seguir vacunando a todo el mundo, pero sí vamos a seguir con los esfuerzos. Hoy estamos en Florida vacunando con 500 vacunas en el pueblo de Florida, y estamos también en la urbanización del Señorial con 100 vacunas,
Seguimos con las rutas de encamados que ahora van a ser con la vacuna de Johnson & Johnson para hacer más fácil, ¿verdad? Los encamados son casa a casa, más fácil que sea una sola dosis. Y seguimos con los distintos esfuerzos de vacunación y las asignaciones que nos dé el Departamento de Salud en las distintas fases. Don Víctor, ¿a qué usted atribuye esto que usted llama preocupante, el hecho de que lleven a cabo los eventos de vacunación para poblaciones que se supone que están esperando por la vacunación, municipios que no han sido impactados necesariamente por el gobierno central? Llegan ustedes con las vacunas y no llegan las personas a ser vacunadas. ¿Qué puede estar pasando? ¿No se enteran? ¿Hay desinterés? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que sí se enteran, porque el municipio hace el esfuerzo de notificar las vacunaciones. Yo creo que se debe a que ahora hay una gran cantidad de proveedores vacunando y la gente, los adultos mayores se han ido vacunando, los que desean vacunarse, que realmente son la mayoría, era lo que yo decía ayer, a diferencia de los jóvenes, que son los más que responden al discurso antivacuna. Los adultos mayores vivieron en la época del polio, el sarampión, la viruela y distintas enfermedades que se erradicaron con la vacunación, o sea que los adultos mayores no tienen básicamente ningún problema en vacunarse porque saben lo que era tener enfermedades que las vacunas básicamente han erradicado de Puerto Rico o del mundo, como la viruela, así que responden muy bien, pero yo creo que se han ido vacunando y por eso yo creo que el secretario va a adelantar, va a anunciar como pasos hacia otras fases de vacunación para seguir adelantando en este proceso y llevar a la meta de vacunar 70-80% en algún momento del final del verano. Óigase, don Víctor, y esto en términos logísticos, ¿qué supone para ustedes? Porque ustedes llevan una cantidad de vacunas y ya sabemos cuál es el manejo que es tan específico. Si no llega la cantidad prevista de personas, ¿qué ustedes hacen en ese momento para no botar las vacunas? No, las vacunas, los vials que no están abiertos se pueden devolver al freezer y los vials que están abiertos, ¿verdad? Si hay algún sobrante, pues ciertamente se busca a quién ponérselo, porque el vial que ya está abierto tiene X cantidad de horas de tiempo para poder utilizarse, 6 horas, las 10 dosis si son de Moderna, 5 si son de Pfizer. Así que ciertamente no se pierden vacunas y se hace el esfuerzo de, por ejemplo, las de Pfizer que se pueden duran menos tiempo, pues se tratan de utilizar adelante versus la de Moderna y Johnson & Johnson que duran más tiempo, pero la idea no es perder ni una dosis. Claro. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros, como de costumbre, doctor Víctor Ramos. Siempre. Nos acompaña el secretario sindical de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Miguel Rivera. Buenos días. Saludos, Julio. Muy buenos días a ti y a todo tu radio sintonía. Gracias por acompañarnos. Bueno, don Miguel, con qué ánimo regresan los maestros y maestras a las escuelas certificadas? Si han tenido ustedes contacto con ellos. Sí, no, por supuesto. Yo te diría que definitivamente las advertencias que nosotros hacíamos desde la Federación de que esto era una apertura apresurada, inclusive imprudente, pues la realidad lo está confirmando, ¿verdad? Nosotros no solamente en estos pasados días estuvimos en comunicación con muchos de los maestros y maestras a través de un cuestionario que les enviamos en muchas de estas escuelas, y resulta que en la mayoría de estas escuelas, prácticamente un 80%, no se contaba con internet en todos los salones. Los maestros y maestras que asistieron a las escuelas se encontraron con los problemas históricos, ¿verdad?, de comienzos de clase, pero que en este momento pues se agravan, ¿verdad? Falta de materiales, muchos de los dispensadores para el hand sanitizer no estaban colocados, o si estaban colocados no tenían el líquido, ¿verdad?, el hand sanitizer colocado, o sea, que se encontraron con muchas dificultades. Fíjate que, como tú bien señalas, de 172 escuelas inicialmente se bajaron a 115, ahora son 95. De esas 95, solamente 89 poseen una certificación preliminar, que esas certificaciones preliminares podrían cambiar en cualquier momento.
una vez reciban la visita de salud. De salud, por supuesto, y de hecho nosotros tenemos también comunicación con algunos maestros y maestras de esas escuelas donde no se llevó a cabo el proceso como estipula el protocolo, donde se supone que se conformara un comité de salud y seguridad en cada escuela, que conjuntamente, ¿verdad?, la directora o el director de forma parte de ese comité de salud fueran los que desarrollaran ese proceso de ir verificando que se cumpliera con todos los requisitos que establecía el protocolo. Y entonces en ese sentido, para tenerlo claro, las escuelas que podrán abrir serán todas las 95 escuelas, aun cuando tengan certificación preliminar, o solamente las 6 que tienen certificación final. No, las 95 podrían recibir estudiantes, eso es lo que establece el certificado, hasta el protocolo, hasta que sean visitadas por el Departamento de Salud, y entonces pues ya sea que la certifiquen finalmente o que no la certifiquen y que la escuela tenga que cerrar. Nos llama también la atención. El hecho de que tengan una certificación preliminar es y no final, ¿verdad? Es consecuencia de que la escuela no cumplió con los requisitos o que el Departamento de Salud no fue a visitar la escuela a tiempo para entregarle la certificación final. Sí, porque lo que se establece es que los directores o lo que se supone que lleven a cabo ese proceso, que es el Comité de Salud y Seguridad, complemente el anejo B del protocolo, donde establecen los requisitos que cada escuela debe cumplir, y si ellos entienden que se cumplen, pues simplemente envían ese documento y se les da la certificación preliminar. O sea, que esa certificación preliminar es un proceso subjetivo, según determina ese Comité de Salud y Seguridad de la escuela. Ahí no interviene el Departamento de Salud. Como vuelvo y te repito, en las escuelas que se haya conformado el Comité de Salud y Seguridad, porque tenemos conocimiento de escuelas que no se conformaron y que este proceso lo llevó a cabo el director o la directora. O sea que no todas las escuelas que tienen certificación preliminar tuvieron una intervención de un Comité de Salud y Seguridad. Es correcto. Entonces, pues esto podría cambiar drásticamente cuando sean visitadas. Y de hecho, hoy miércoles sale nuevamente el reporte, ¿verdad?, del Departamento de Salud en cuanto a los contagios por pueblo, y esto podría cambiar, ¿verdad?, porque una de estas escuelas podrían haber estado la semana pasada en anaranjado y hoy pueden estar en rojo, así que todo esto puede cambiar. A nosotros lo que nos llama la atención es que, como nosotros advertíamos, esto es una apertura apresurada, imprudente, inclusive rayando en lo responsable, que luego de haber anunciado que de 172 escuelas tan solo 6 cumplan con una certificación final, pues nos da una idea de cuál es la situación que enfrentan nuestras escuelas, cuáles las condiciones en que se encuentran, y por eso nosotros planteamos desde un principio que estos meses se deben aprovechar para reacondicionar nuestras escuelas, prepararlas, resolver los problemas de Internet, porque eso es una gran preocupación que nosotros tenemos. De hecho, esta misma semana directores y directoras convocaron a maestros y maestras a la escuela donde no tenían Internet, entonces dejaron de darle clases a los estudiantes que estaban en sus casas por ir a la escuela a arreglar unos salones, a hacer otras cosas allí. ¿Y cómo se le va a impartir la educación a los estudiantes cuyos padres decidan dejarlos en sus casas? Ahora bien, en el caso de las escuelas que tienen la certificación final, cosa que implica que el Departamento de Salud que son unas 6 escuelas, ¿ustedes han tenido noticias sobre lo que acontece allí, si todo transcurre en orden? Pues mira, en el día de hoy nosotros nos vamos a... Porque imagino que no todo va a ser malo, ¿verdad? La vida tiene grises, blancos y negros. Claro que sí, cada escuela hay que examinarla en su contexto, ¿verdad? Y cada una es particular. Nosotros en el día de hoy vamos a estar visitando y comunicándonos con nuestros contactos en dichas escuelas para cerciorarnos de que se cumple, y lo que es más importante, conocer también cuántos estudiantes realmente asistieron a las escuelas de forma presencial, y si se pudo garantizar o de qué forma se garantizó que los estudiantes que permanecieron en sus hogares recibieron también su proceso educativo, porque esto no es de vestir un santo para vestir otro, ¿verdad? Los estudiantes cuyos padres opten por dejarlo en su casa tienen el derecho, y el departamento tiene el deber ministerial de garantizarles la educación, y por lo menos la información que nosotros tenemos, alrededor de un 70-80% de los padres han indicado que no van a enviar a sus hijos a la escuela,
así que van a ser más los que se queden en la casa que los que vayan presencial. Claro. Oiga, y sobre este particular, ¿verdad? Ha habido, como es lógico, ha habido opiniones diversas, pero algunos expertos, incluso del mundo de la salud, han planteado que es una buena idea intentar comenzar algunas escuelas, obviamente las que estén listas, ¿verdad? Y en las comunidades donde no hay una tasa de positividad que esté en rojo, que es un buen ejercicio tratar de comenzar ahora para que no se arranque de golpe en agosto y hacer los ajustes en agosto, ¿verdad? Que se haga un periodo de prueba, como han hecho, por ejemplo, escuelas del sector privado, donde ha habido un comienzo relativamente adecuado. Pues fíjate, nuestro sentir en cuanto a eso es que si se hubieran hecho las cosas, ¿verdad?, por el pasado año, pues ya posiblemente podríamos estar comenzando. Lo que pasa es que es un asunto que tiene que ver con la salud. Uno no puede andar experimentando, ¿verdad?, como quien dice. Aquí hay un asunto que tiene que ver con la vida de nuestros estudiantes, de sus padres, sus abuelos, de la comunidad escolar en general, y que uno no puede estar simplemente jugando a la ruleta rusa. Nosotros tenemos que garantizar que esas escuelas cumplan. Una vez esas escuelas cumplan, pues entonces estarían en orden de empezar. Y por eso nosotros señalamos y seguimos insistiendo que el inicio de clases debe ser en agosto, cuando ya todas las escuelas se encuentren listas y reacondicionadas y se hayan atendido. Ayer salió públicamente también la noticia de que sobre 300 escuelas posiblemente no comiencen en agosto en el área sur, así que aquí hay muchísimo trabajo que hacer en nuestras escuelas como para estar insistiendo en una apertura apresurada. Cómo no, bueno, le agradezco su tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana, muchos saludos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, buen día. Nos acompaña Carolyn Bonilla, alcaldesa de Salinas, buenos días. Buenos días para ti, Julio, y buenos días para todo Puerto Rico, excelente día. Gracias. Igual para usted, alcaldesa, gracias por acompañarnos. Bueno, esta reunión efectivamente se llevó a cabo ya, ¿no? Sí, ayer se celebró la primera cumbre de política pública, como mencionaste, con la participación de no tan solo AFAS, sino Vivienda, que tiene una gran cantidad también de fondos de reconstrucción, y el CORT 3, que como sabes es el recipiente y administrador de los fondos de reconstrucción de FEMA. ¿Y qué se determinó, si hubo algún avance, más allá de lo que uno puede hablar, verdad? Porque yo sé que los alcaldes han tenido múltiples reuniones durante los pasados 4 años para lograr algún tipo de desembolso, pero de lo conversado a la acción, pues no necesariamente ha habido un gran trecho. Mira, yo soy de las alcaldesas y servidoras públicas que todo adiestramiento, toda reunión que se dé, me gusta tener participación. Pero yo creo que aquí lo que el gobierno de Puerto Rico, la nueva administración de turno, tiene que entender, y hicieron un compromiso con nosotros, es que a esta etapa de la reconstrucción, que llevamos casi 3 años de fondos que se anuncian para reconstrucción, que se asignan para Puerto Rico y no llegan, pues en la etapa en que estamos nosotros necesitamos acción. La gente se pregunta y la prensa del país reseña todavía comunidades en donde no se han podido arreglar carreteras, donde no se han podido arreglar todos puentes, los días, facilidades recreativas que están completamente clausuradas. Y entonces nosotros estuvimos 3 años, prácticamente llevamos casi 3 años para que nos aprueben los proyectos, y ahora que los proyectos aprobados, el planteamiento que nosotros estamos haciendo, y no tan solo para los municipios de Puerto Rico, esto va a beneficiar también los proyectos de las agencias. Pues nosotros le estamos pidiendo al gobierno de Puerto Rico que hay una nueva administración a nivel federal, hay un nuevo presidente, tenemos un nuevo gobernador, un nuevo equipo de trabajo, que se pongan de acuerdo y que enmienden los convenios que se llevaron a cabo hace prácticamente 1 año y medio atrás, que regían los procesos de reconstrucción en Puerto Rico, para que se establezcan mecanismos expeditos para que nos adelanten los fondos. Porque, como te mencioné, casi 3 años para que nos aprobaran los proyectos, y ahora que están aprobados necesitamos tener ese dinero de nuestro lado para nosotros poder ejecutar la obra. Nuestra preocupación es que si continuamos con este proceso de anticipo de fondos como está establecido en este momento en el plan administrativo del gobierno, los proyectos van a estar en riesgo, Julio, porque la manera de desembolsar los fondos es una sumamente burocrática, no es práctica, y nosotros lo que estamos pidiendo es que nos traten como tratan al resto de los estados en desastres pasados, incluyendo Puerto Rico,
Alcaldesa, pero ¿cuál es el problema, verdad? Porque yo sé que el público ha seguido con interés este asunto, sobre todo los residentes de los municipios que se han visto afectados con terremotos y el efecto de huracanes, etcétera, porque se han visto afectados también sus propios procesos personales de recuperación, de reconstrucción de sus casas, de demolición. ¿Qué es lo que ha provocado que al día de hoy todavía estamos hablando de un desembolso que no se da? ¿Se sabe cuál es el problema para identificarlo y arrancarlo de raíz? Sí, claro que sí. Mira, lo que pasa es que para cada desastre, los gobiernos o las diferentes jurisdicciones tienen que presentar un plan administrativo que lo aprueba FEMA. El plan administrativo de Puerto Rico fue uno sumamente riguroso porque cuando se firma y se trabaja, la posición o credibilidad del gobierno de Puerto Rico ante el gobierno federal no era la mejor. Por ende, han puesto un sinnúmero de restricciones en el proceso de liberación de fondos. Y eso precisamente es lo que nosotros necesitamos que se enmiende en esta etapa de juego. ¿Por qué? ¿Y esas restricciones las pone el gobierno federal? Esa restricción se acordó con el gobierno de Puerto Rico bajo las circunstancias que había hace varios años atrás. Pero ¿cuál es nuestro planteamiento ahora? Ya llevamos prácticamente 3 años manejando los fondos de emergencia, no ha habido ninguna situación trascendental y en la etapa en la que estamos, después que hemos logrado una gran cantidad de aprobación de fondos, que hay sobre 25 billones de dólares aprobados para todo Puerto Rico, si el dinero no lo anticipan como siempre había sido, Julio, cada vez que el gobierno federal aprobaba un proyecto de reconstrucción para X o Y pueblo, el gobierno federal, ¿verdad?, autorizaba que nos desembolsaran o adelantaran el 50%, el 75% de esos fondos para nosotros poder ejecutar la obra rápido y que los proyectos no se detengan por falta de pago. Ahora no es así, ¿verdad? Ahora es otro mecanismo un poco, ¿verdad?, más lento, burocrático. De hecho, hay municipios que llevan meses solicitando anticipos para proyectos que ya están casi en la etapa final. Así que Eso no puede suceder, porque ya que tenemos los proyectos aprobados, necesitamos que los fondos se agilicen. Y el gobierno de Puerto Rico tiene que enmendar su plan administrativo y pedirle, ¿verdad?, y firmar con FEMA Ahí está, o sea que el gobierno local tiene que enmendar el plan administrativo para que entonces el gobierno federal lo evalúe y lo apruebe o no lo apruebe. Lo apruebe mediante un acuerdo y entonces de esa manera se agilicen los fondos. Hay un compromiso que hizo tanto el gobernador de Puerto Rico, lo anunció ayer. Ya nosotros este planteamiento, la Asociación de Alcaldes, incluyendo la Federación, la habíamos llevado al Concilio de Reconstrucción que lidera el secretario de Estado, y de igual manera la asociación tuvo oportunidad hace unas semanas atrás de reunirse con Manuel Lavoy, y esto es crítico para nosotros poder encaminar todos esos proyectos. Te doy el ejemplo de Salinas. Ya nosotros tenemos cerca de 40 millones de dólares aprobados en proyectos. 3 años para que nos aprobaran proyectos. No están todos aprobados, pero ya vamos por el 90 y pico % de proyectos aprobados. Pero los proyectos están aprobados, pero no tenemos los fondos para realizar los proyectos. Entonces, hay muchos municipios que ya hemos entrado en en el proceso de subasta contratación. Estamos solicitando que nos den los fondos de lo ya contratado, ya comenzado, y ese proceso no es uno ágil en este momento. Y nosotros necesitamos que sea igual que se trabaja en el resto de los estados. Mira, le dimos el ejemplo a Manuel Lavoy de estados como Indiana, Colorado, incluyendo Puerto Rico, porque todos los desastres pasados, esta problemática nunca la hubo. Ciertamente podemos pasar por alto los escándalos de Whitefish, los escándalos del gobierno, que eso pues definitivamente afectó grandemente, pero nosotros estamos esperanzados en que hay una nueva administración, no tan solo en el gobierno federal, sino también aquí en Puerto Rico, y ya hemos demostrado los municipios durante todo este tiempo con los fondos de emergencia que los hemos trabajado bien, y necesitamos, ¿verdad?, y seguiremos llevando esa voz, porque en este momento esto es crítico. Si el desembolso, ya nos vamos, pero si el desembolso de fondos continúa como hasta el momento, Carilyn, ¿cuánto tiempo en términos realistas tomaría la reconstrucción de los lugares impactados por terremotos y huracanes al ritmo actual? Bueno, el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, y por experiencia que he tenido en eventos pasados, una reconstrucción como esta pudiera demorar 10 a 15 años, pero a este paso podría ponerse en riesgo el inicio incluso de proyectos, porque las compañías, acuérdate, aquí hay limitación de mano de obra de construcción, limitación de compañías, y si por encima de eso nosotros no vamos a poder, incluyendo las agencias, pagarles rápidamente a los contratistas, pues entonces vamos a tener un serio problema.
Sí, y quién va a querer contratar con el gobierno si no le van a pagar a tiempo, claro. Definitivamente. Así que esta reconstrucción, que podría tardar de ordinario 10 a 15 años, podríamos estar hablando de estar en estas 20 años. Sí, y nosotros, el ANI, ¿verdad? La Asociación de Alcaldes está llevando, ¿verdad?, este mensaje y esta exigencia al gobierno de Puerto Rico. Reconocemos que ellos llevan 3 meses en el gobierno, pero nosotros llevamos 3 años casi, ¿verdad?, con esta frustración, con ¿verdad?, responsabilidad de denunciar claro. cómo hemos estado inmersos en esta burocracia que ha detenido la reconstrucción del país, y necesitamos que nos respondan para nosotros a su vez poder ejecutar. Claro que sí. Bueno, alcaldesa, para concluir, porque ya nos vamos, ¿quién tiene que enmendar ese plan? ¿A qué agencia le corresponde enmendar el plan que tendría que ser evaluado por el gobierno federal? Al COR 3, ¿verdad? El ingeniero Manuel Lavoy es el responsable de enmendar ese plan administrativo, ¿verdad? Que es lo ¿Y que hubo algún compromiso para enmendarlo? Sí, él hizo un compromiso para enmendarlo, y de igual manera el gobernador de hacer lo que tengan que hacer, ¿verdad?, para que se puedan agilizar estos fondos, y es lo que nosotros esperamos. Esto va a beneficiar los proyectos municipales y gubernamentales también. Como no, bueno, le agradezco el tiempo, gracias por acompañarnos aquí en Pegados en la Mañana. Carolyn Bonilla, alcaldesa de Salinas, buen día. Nos acompaña hasta ahora Juan Carlos Blanco, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Buenos días. Buenos días, Julio, un placer siempre estar contigo. Gracias por acompañarnos. Bueno, don Juan Carlos, ayer trascendió que la Junta de Control Fiscal denegó la petición de fondos adicionales para la elección de los llamados cabilderos congresionales, y la denegó partiendo de la premisa de que la legislatura y el Ejecutivo tendrían que llegar a un acuerdo para lograr el desembolso de esos fondos. ¿Qué reacción tiene usted ante esta determinación de la Junta? Bueno, Julio, como tú indicas, recibimos una comunicación por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, en donde nos informaron que por este momento ellos no iban a tomar ninguna determinación sobre la petición de reprogramación de fondos que hicimos para conseguir los 6.6 millones que la Comisión Estatal de Elecciones solicitó para poder llevar a cabo el evento de mayo, como lo requiere la ley 167 del 2020. Nosotros, ¿verdad?, ya contestamos formalmente a la Junta de Supervisión Fiscal pidiendo una reconsideración de esta decisión por parte de ellos de no tomar acción en estos momentos. Entendemos, ¿verdad?, y respetamos tanto la posición de la Junta como la de el presidente de la Cámara de Representantes, que envió una carta a la Junta pues estableciendo cuál es su posición al respecto, pero la ley promesa es clara, ¿verdad?, y requiere que la Junta pues pase juicio sobre esto, y nosotros entendemos que procede esta reconsideración, y así se lo dejamos saber. ¿Ustedes enviaron esta reconsideración ayer mismo o antes? Ayer mismo en la tarde. Sí, una vez recibimos la comunicación, pues evaluamos cuál es la posición de ellos y cuál era los fundamentos que ellos alegaban en su comunicación, y ¿verdad?, contestamos, ya sometimos la reconsideración durante la tarde, pidiéndole que evalúen, y yo confío que una vez ellos tengan la oportunidad de reevaluar, y estamos a su disposición de presentar cualquier otra información o planteamiento que sea necesario, llegaremos al punto de que ellos van a tener que autorizar esta reprogramación, y tendremos los fondos disponibles para poder realizar el evento según requiere la ley. La premisa de la carta parecería ser que para que esta reprogramación de fondos se dé, tiene que haber una autorización de la Cámara de Representantes. ¿Esa premisa para ustedes es incorrecta en OGP? Sí, de hecho, y eso es parte de lo que nosotros contestamos en nuestra carta. Se hace una referencia a la sección 204C de la ley promesa. Nosotros entendemos que verdad, esto no es así. Durante todo el tiempo que la Junta de Supervisión Fiscal ha existido, este proceso de reprogramación de partidas presupuestarias ha ocurrido entre el Ejecutivo y la Junta. La Junta es quien toma la determinación luego de que el presupuesto ha sido aprobado y certificado de cómo hacer estas reprogramaciones, es a petición del Ejecutivo, y entendemos que ese ha sido pues el Estado de Derecho, no solamente lo que dice claramente la ley promesa, sino como todo ha funcionado. Así que entendemos que no procedía en un caso como este, donde ya existe un presupuesto certificado aprobado, tener que pedir autorización a la legislatura para poder hacer ese trámite. Y en ese sentido, ¿de dónde se saca la Junta esta conclusión, verdad? Porque
ellos parecerían estar convencidos de que es un requerimiento procesal ineludible, o sea, que si se quiere reprogramar el dinero, tiene que consultarse con la Cámara. Pues ¿verdad? La Junta toma como punto de partida la comunicación que recibieron por parte del presidente de la Cámara de Representantes. Claro, pero que uno supone que habrán verificado la legalidad del planteamiento, ¿no? Pues, yo creo, y si uno mira la carta y la Junta en ese sentido, pues es bien puntual en cómo escriben las cosas. Ellos sugieren que la controversia sea resuelta entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lamentablemente, pues tenemos posiciones distintas y respetamos la posición del presidente de la Cámara. Entendemos que ellos pues no necesariamente están a favor de la estadidad y no apoyan el proceso, pero la realidad es que hay una ley aprobada, la ley 167 fue aprobada a finales del 2020, es una ley válida, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer valer la ley. Así que por eso es que pasamos por la petición de reprogramación, para asegurarnos que existen los fondos, que los fondos están debidamente asignados para poder cumplir con ese mandato del pueblo. En ese sentido, Juan Carlos Blanco, amigos, estamos conversando con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Si la Junta no cambia de postura, y usted también ha admitido hace un minuto que parecería este ser un punto de inflexión y que no va a llegarse a ningún acuerdo con la Cámara, ¿hay otras opciones que OGP esté manejando para poder identificar dinero que permita la realización de la consulta, o la consulta murió? Bueno, nosotros en la contestación que le dimos a la Junta de Supervisión Fiscal, le dimos varias opciones. Si ellos entienden que por alguna razón técnica no pueden reprogramar de los fondos del año fiscal pasado, que fue donde nosotros identificamos porque era lo más fácil y lo más rápido de hacer en estos momentos, tenemos otras opciones dentro del presupuesto actual para que ellos reprogramen fondos entonces de este presupuesto. De nuevo, vamos a esperar a que ellos nos contesten esta petición de reconsideración. Siempre hay opciones. No hay razón en estos momentos para cancelar el evento. Simple y sencillamente pues tenemos que trabajar con urgencia porque sabemos que el reloj sigue corriendo, pero confiamos que al final el mandato de tanto la ley 167 como el mandato del pueblo luego de la elección en noviembre va a poder validarse y va a poderse llevar a cabo. Oiga, entonces la opción sería intentar reprogramar fondos del presupuesto actual. Esa reprogramación de fondos, la que fuere, ¿no requeriría lo mismo que está planteando la Junta en este momento y la Cámara, una autorización de la Cámara de Representantes? No, entendemos que no, de nuevo, porque el presupuesto es un presupuesto aprobado, es un presupuesto certificado, y en el curso ordinario del negocio, ¿verdad? En el curso ordinario de la relación con la Junta de Supervisión Fiscal, es la Junta quien tiene la autorización bajo la ley promesa de hacer reprogramaciones, y todas estas reprogramaciones se hacen a petición del Ejecutivo. Nosotros todos los días, todas las semanas pedimos que se revalúen ciertas partidas porque cambian las circunstancias, y quizás lo que se había pensado en algún momento que iba a ser el uso de unos fondos, pues cambia o surgen otras necesidades, y eso es parte del día a día que nosotros administramos junto a la Junta. En otro asunto, y antes de concluir, ¿verdad? Ya entendiendo que si no se da el escenario 1, ustedes estarán buscando la reprogramación de fondos del presupuesto actual. Cambio de tema brevemente para preguntarle, Juan Carlos, si el gobierno de Puerto Rico tiene el dinero para este préstamo de $800 millones que se le inyectarían a Luma Energy, cosa que trascendió en las vistas del día de ayer, ¿verdad? Que para evitar un aumento en la factura, el gobierno tendría que pasarle $800 millones a Luma Energy como una especie de calidad de préstamo, pero la información fiscal que se viene ventilando apunta a que la cosa está mala, ¿verdad? ¿De dónde se sacan esos $800 millones? ¿Están disponibles? Pues mira, eso no tengo el detalle de lo que trascendió en la vista durante el día de ayer, porque estábamos trabajando varios asuntos, incluyendo la presentación del plan fiscal, esta situación con la Junta de Supervisión. Pero sí te puedo decir que tenemos un contrato. Pero está en el contrato eso, ¿no? Esos $800 millones. Sí, eso, ahí es donde iba. Existe un contrato que está firmado con Luma, y nosotros, Puerto Rico, es una jurisdicción de ley y orden, y tenemos que hacer valer los contratos, ¿verdad? Esto no quiere decir que no hayan oportunidades de revisar ciertos asuntos puntuales y hacer que el contrato sea uno mejor y que sea pues de provecho para el pueblo de Puerto Rico. En la medida. Pero ¿de dónde saldrían estos $800 millones? Porque esa es la gran pregunta, ¿verdad? No parecería que estamos en momentos bollantes donde sobra el dinero. ¿De dónde? Porque esto está también en el plan fiscal. ¿De dónde saldrían estos $800 millones?
No te puedo decir puntualmente que lo vamos a sacar de esta cuenta, lo vamos a sacar de esta otra cuenta. Recuerda que para los propósitos de la reconstrucción, para los propósitos de la reconstrucción del sistema eléctrico, tenemos unos fondos federales del acuerdo que se dio con FEMA, donde nos dan sobre $10,000 millones para poder trabajar con este proceso. Así que en ese sentido, ¿verdad?, para trabajar con el sistema eléctrico, para reconstruir, para darle a Puerto Rico el sistema eléctrico que merece, tenemos fondos disponibles. Lo que tenemos que trabajar es dentro de la ley, dentro de las opciones que tengamos, para asegurar que hacemos todo el proceso, no solamente la contratación con Luma, sino el proceso de darle un mejor sistema eléctrico a Puerto Rico, lo hacemos viable dentro de los fondos que tenemos disponibles. O sea que si he entendido correctamente, y si no usted me corrige, no necesariamente estos 800 millones saldrían del Fondo General, sino que podrían salir de los fondos federales asignados para la reconstrucción. Nuevamente, tenemos que ser ¿Entendí creativos, bien? tenemos que ser creativos, tenemos que buscar las opciones que tengamos, de nuevo, dentro de los requerimientos y dentro de las restricciones que tengan cada uno de los fondos, y buscaremos todas las opciones viables y legales que tengamos a nuestro haber para poder lograr que esto funcione. Por eso, pero eso incluye sacar los 800 millones de los fondos de reconstrucción. Pudiese ser una opción si los fondos lo permiten. Del Fondo General, ¿hay tanto como 800 millones para sacarlos y dárselos a Luma Energy? No hemos hecho esa evaluación. En su momento, si es requerido, así lo haremos. Eso implicaría desvestir múltiples santos, ¿no? 800 millones es una cantidad ¿verdad?, grande, no para Luma o para cualquier otra entidad. Ciertamente tendría un impacto en el Fondo General, pero de nuevo, aquí lo importante es que buscamos las opciones y buscamos la manera que las cosas funcionen. Debo entender, don Juan Carlos, que este contrato se firmó, obviamente usted no estaba cuando se firmó, ¿verdad? Pero se firmó el contrato sin que se haya identificado de manera específica de dónde vamos a sacar 800 millones para dárselos a Luma Energy. Eso todavía no se ha precisado. Eso es parte, ¿verdad? Y el contrato, aunque está firmado, hay un proceso de transición donde están ocurriendo pues distintos eventos en preparación para que entre esto en funciones. Y es parte, ¿verdad?, de la parte financiera, es parte de lo que va en la evaluación durante todo este proceso. Cómo no, don Juan Carlos, gracias por el tiempo, le agradezco el que estuviese con nosotros. Muchos saludos. Siempre a las órdenes, Julio. Placer. Nos acompaña hasta ahora el alcalde de Ponce, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Julio, y buenos días a la gente de Radio Águila que nos escucha. Alcalde, ¿usted sabía de este acuerdo? Pues mira, semanas antes, en el mes de diciembre, la División Legal del municipio de Ponce, bajo la pasada administración, se reunieron con este alcalde, en ese momento alcalde electo, para solamente decirnos que habían llegado a un acuerdo confidencial con Fiscalía Federal sobre unas irregularidades y se estaba transando por $100,000. No nos dieron detalles. De hecho, una vez yo empiezo como alcalde, buscamos la información y no tenemos esa información porque supuestamente la administración anterior con Fiscalía Federal habían acordado esta situación como una de transacción confidencial. Inclusive nosotros hemos tratado de conseguir detalles en el municipio y no existen. No existen, o sea que se borró la transacción de los archivos del municipio. Bueno, existe la transacción, pero no existen los detalles. Y pues lo mismo, ¿no? Hay un desembolso de fondos, pero no sabemos para qué ni cómo. Bueno, lo que se menciona es para una transacción con la Fiscalía Federal para no conseguir un caso investigativo de irregularidades del municipio. Wow, en ese sentido estamos hablando, según el periódico La Perla del Sur, de más de $100 millones. Esa transacción ya se completó, el dinero ya se desembolsó, alcalde, o le toca a usted. No, esa transacción se completó antes de yo llegar como alcalde en propiedad al municipio de Ponce. En ese sentido, al hablar de irregularidades, porque ese es el lenguaje que se utiliza, o mal manejo de dinero, ¿su administración se dispone a hacer algo sobre ese particular, hacer algún referido para investigar esa transacción? Nosotros en este momento estamos comenzando una auditoría forense del municipio de Ponce, donde vamos a examinar todas las situaciones que pasaron durante los pasados 12 años y vamos a requerir, y a petición de este alcalde, de que se nos dé la información que no consta o que no tenemos en estos momentos.
Y para eso, ¿ustedes a quién van a citar a alguien para esa auditoría forense? Digamos, ¿van a citar a la exalcaldesa para que dé detalles? Ya tenemos la persona que va a comenzar esta auditoría forense y él va a utilizar los diferentes recursos que encuentre en el municipio y que estén fuera del municipio, y vamos a estar trabajando con eso, Julio. Se habla de un proyecto fotovoltaico. ¿Ese proyecto comenzó? ¿Hay alguna carcasa de proyecto fotovoltaico en algún lugar de Ponce que usted sepa? No tenemos la información, y para mí en realidad pues fue algo nuevo, en el sentido de que me he enterado, igualmente que se ha enterado Julio y la gente, por las diferentes investigaciones que ha hecho la prensa. Wow, esto es un enorme misterio. O sea, no sabemos ni siquiera si hay un terreno asignado, si se comenzó algún tipo de construcción, porque obviamente sí hubo un desembolso de fondos y el gobierno municipal lo ha tenido que devolver. O sea, que eso estuvo en las arcas del municipio. No consta tampoco si se gastó algo de ese dinero en algún tipo de construcción, si hubo algún contrato, nada de eso. No consta, y es una de las cosas que este alcalde, cuando llegamos a la administración, le di instrucciones a la división legal y no existe la información. Habría que comunicarse con Fiscalía Federal y la otra persona sería la exalcaldesa, que tiene conocimiento de esta situación, que sería bueno que ella explicara al pueblo, ¿verdad? Y a ustedes y a todos nosotros, porque lo que se le dio a este alcalde en ese momento es que yo no podía divulgar ningún tipo de información, que de hecho no me dieron ni me dieron detalles. ¿Eso se lo dijo quién? La directora de división legal de la pasada administración. De hecho, la directora de la división legal de Mayita Meléndez le dijo que usted no dijera nada sobre el acuerdo. Eso es así. Fue una reunión confidencial donde solamente se nos dio de que había una transacción con la Fiscalía Federal, que se iba a aprobar este proyecto de la legislatura municipal como una sesión extraordinaria. Y prácticamente esa fue la información que se nos dio en ese momento. Wow. ¿Y cuando usted le dijeron que no podía hablar, qué usted le respondió? Bueno, a mí me tomó por sorpresa. Como médico, al fin, yo no soy abogado, pero de hecho consulté con mi abogado, y dado el caso de que fue una situación donde estaba envuelto Fiscalía Federal, pues nosotros nos allanamos en el sentido de que pues no íbamos a comentar nada, íbamos a dejar que el proceso prosiguiera, y nada, a nosotros también nos da la curiosidad de toda esta situación, pero aquí sería bueno que Fiscalía Federal interviniera y diera una manifestación sobre este caso. Alcalde, le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Para retomar este tema, conversamos con una persona que ha estado dando seguimiento a este tema desde el cuatrienio pasado y que participó ayer de las vistas, el representante nuevo progresista Víctor Párez. Buenos días, representante, ¿cómo está? Buenos días, Julio, buenos días a tu audiencia y al pueblo de Puerto Rico. Bueno, yo no había escuchado esto hasta ahora que le pregunté a Juan Carlos Blanco, pero evidentemente como ayer resurgió el tema de estos 800 millones que se le han prometido a Luma Energy y que evitarían un aumento de luz en los primeros 3 años, le pregunto hace unos minutos a Juan Carlos Blanco si se identificó esa partida, de dónde va a salir. El gobierno no sabe de dónde va a sacar los 800 millones. Don Víctor dice que del Fondo General sería muy oneroso, así que están evaluando la posibilidad de sacar esos chavos del dinero federal que se envió para la emergencia en Puerto Rico, para ver si es legal sacar el dinero de allí, y de lo contrario pues está como en el limbo ese dinero. ¿Usted sabía eso? Pues mira, Julio, yo sí sabía, ¿verdad?, del contrato que estipulaba ese dinero para Luma. Ciertamente la entrevista que estuviste con el director de la Oficina de Agencia de Presupuesto nos preocupa, porque si el hombre que maneja la finanzas del gobierno de Puerto Rico, el presupuesto del país, no sabe al día de hoy, ¿verdad?, dónde salen los fondos para pagar ese dinero, pues realmente es una situación, ¿verdad?, que crea preocupación, porque desde el día cero, Julio, hemos estado, ¿verdad?, con un compromiso con el pueblo de Puerto Rico de que esta transformación de energía eléctrica es un paso, ¿verdad?, para movernos a energías renovables y que el sistema eléctrico sea más resiliente y más fuerte para el pueblo de Puerto Rico. Hicimos acuerdo con el pueblo, un compromiso de no aumentar el precio de kilovatio hora.
Así que ese compromiso para mí es inquebrantable. Yo no veo razón ninguna para que se haga que no cumplir con el mismo. Así que habrá que buscar la manera que sea para que se cumpla con el mismo. En cuanto a los fondos federales que menciona el señor Blanco, que son los fondos que se asignaron para reconstruir el sistema eléctrico, ¿verdad? No sé realmente si realmente se pudiera o que FEMA pueda autorizar fondos que se usan para infraestructura y reconstrucción, se usan para un pago de esta manera. Realmente es algo que nos preocupa y realmente vamos a dar seguimiento. Claro, porque esos fondos deben tener unas guías, ¿no? Eso no es un cheque en blanco que usted use para lo que usted quiera, para hacer bodas, cumpleaños, arreglar las luces. O sea, ese es un dinero para lo que es. Claro, y yo no sé si lo que es, o sea, si el evitar un aumento de factura es parte de lo que ese dinero permite hacer. Claro, ciertamente, Julio, el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, podría, como mencionó el señor Blanco, iniciar con FEMA, de ver cómo se puede enmendar, como usted bien dice, ¿verdad?, esa propuesta que está aprobada para Puerto Rico, pero realmente es una incertidumbre al día de hoy, no sabemos. Obviamente esperanzado que eso sea de esa manera y que logremos, ¿verdad?, que sea un proceso que sea justo para el pueblo de Puerto Rico. Así que lo importante, ¿verdad?, ciertamente, vuelvo, insisto, hicimos un compromiso con el pueblo de no aumentar la luz, así que ese compromiso está en la mesa y para mí ese compromiso es inquebrantable y creo que nuestro gobierno, ¿verdad?, que ese compromiso con el pueblo de Puerto Rico debe ir dirigido a ese propósito. Don Víctor, esto no es el equivalente a firmar un contrato, pero será bajo la premisa de Dios proveerá. O sea, yo estoy comprometiéndome a darle 800 millones a la compañía Luma para que no me aumente la luz, pero el pequeño detalle es que yo no sé de dónde van a salir los 800 millones. O sea, ¿cómo yo firmo un contrato sin haber identificado las partidas? ¿O hago un acuerdo sin haber identificado de dónde voy a sacar el dinero? Pues, sí, de acuerdo. Hoy tenemos en la vista pública que lleva a cabo la Comisión de Energía en la Cámara, que preside el representante Luis Torres, al licenciado Omar Marrero, que dirige a FAF. Así que él, ¿verdad?, deberá darnos hoy, por lo menos, información y también estuvo trabajando en esta transacción. Nos dará luz de realmente de dónde el gobierno de Puerto Rico sacaron los fondos y si ya han hecho algunas gestiones con el gobierno federal para iniciar algún proceso de enmienda de que esos fondos que van a llegar a Puerto Rico se puedan usar para este propósito. Así que es vuelvo, insisto, Julio, es una preocupación que comparto contigo del pueblo de Puerto Rico, que ciertamente estoy, ¿verdad?, seguro que nuestro gobierno de Puerto Rico va a iniciar los procesos necesarios para llevar a cabo un acuerdo y que realmente evitemos cualquier aumento en la factura de luz. Don Víctor, esto se supone que esto es un proceso de privatización, pero por lo que se ha visto en este proceso de vistas públicas, es más el riesgo público que la inversión de capital privado. Es decir, esta compañía utilizará dinero de los fondos de recuperación, esta compañía hay que pagarle los gastos de inicio de operaciones porque no tiene empleados, esta compañía recibiría dinero público para evitar un aumento en la factura de luz. O sea, ¿cuál es el riesgo privado en esta transacción de alianza público-privada? ¿Cuál es la parte privada? Mira, Julio, es importante, ¿verdad?, que en este proceso, cuando Luma ya comience a operar el sistema de transmisión y distribución, entre otras cosas que tiene asignada, el negociado de energía va a establecer unas métricas previo a ese inicio, a ese proceso, donde va en un periodo de tiempo que se establecerá 1 cada 3 meses, vigilará porque se cumpla con las métricas, por ejemplo, en que usted que vive en una comunidad que se habrá todos los días, porque la respuesta inmediata de Luma sea de acuerdo a esas métricas, que en vez de estar con tantos apagones constantes, que en vez de tener constantemente bajones de luz, que en vez de tener averías constantes en el sistema, todo eso se supone que va a estar por métrica, así que va a estar figurado de que si usted no cumple, Luma no cumple con esas métricas, tendrá multa. Así que eso en ese sentido, ¿verdad?, me parece que pudiera de alguna manera neutralizar cualquier efecto en el proceso de que se pueste el sistema y que tengamos un sistema que la gente pueda confiar, Julio, y que ¿verdad?, ahora mismo, desgraciadamente, yo sé que la empleomanía de autoridad, hay hombres y mujeres comprometidas con el sistema que han trabajado por años, pero el sistema hoy día está pues, realmente afectado. Irma y María dieron ese velo que se develó, que vimos realmente cómo está el sistema. Y realmente amerita una reconstrucción, y esa reconstrucción, después de que se haga,
requiere que haya una monitoría constante, y en ese sentido me parece que va a ser la parte más importante del proceso. Sí, claro, a lo que voy es que parecería que estamos montando con capital público, con dinero público, la estructura de una compañía privada. O sea, una compañía privada que apenas existe, que acaba de comenzar a operar, que no tiene recursos, que tiene que contratar empleados, que no tiene capital. Entonces, se va a montar esa estructura que se llama Luma, pero que parece que no tiene nada debajo, con dinero público, con el dinero de la reconstrucción federal, que es dinero público, con 800 millones del gobierno local que no saben de dónde van a sacar para que no aumente la luz, con los gastos de transición. O sea, ¿cuál es el riesgo privado de esta compañía? ¿O todo va a parar a manos del gobierno local? La alianza público-privada, ¿verdad?, que se establece en este contrato, el gobierno de Puerto Rico retiene todo el sistema eléctrico del país, ¿verdad? Distinto a como si hubiese sido la venta de generación, donde realmente no hubiera ningún tipo de control de Puerto Rico como de dueño de esa estructura. En este caso, la APP, Puerto Rico mantiene el control y es dueño del sistema eléctrico de transmisión y distribución. Por ende, si ocurre en el futuro una emergencia de un huracán, Dios no lo quiera, ¿verdad?, afecta a Puerto Rico, tendríamos acceso a fondos para reconstruir el sistema. Así que yo creo que el país pide, ¿verdad?, que haya un sistema eléctrico, vuelvo a insisto, resiliente, que la gente que nos escucha no tenga problemas de energía eléctrica en su casa, ni bajones, ni vagones constantes, ni que sobería cuando se llama una emergencia sea respuesta inmediata. Así que en sentido, ¿verdad?, eso va a ser parte de este proceso y va a tener una monitoría constante del negociado de energía. Cómo no. Bueno, representante Párez, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Que tenga buen día. A usted por la oportunidad. Buenos días. Le damos la bienvenida a la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González. Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos. Bueno, secretaria, ya se radicó ayer, se había anticipado la radicación del primer informe del Comité PARE, ¿verdad? ¿Qué incluye en términos generales? Bueno, en términos generales no, si podemos puntualizar cuáles son los puntos principales y áreas de oportunidad, si se quiere, que se identificaron en el gobierno de Puerto Rico para arreciar la lucha contra la violencia contra las mujeres. Pues mira, ciertamente, y en cumplimiento de eso, sometió ayer al gobernador para su evaluación también y revisión, y ahora para la discusión, el primer informe, que es un informe descriptivo, es un informe integral de los trabajos. Hoy es el día realmente que se cumple el término. Decidimos someterlo durante el día de ayer para que nos diera un poco más de espacio, para eso mismo, poderlo evaluar completo, tener más insumo también de todas las organizaciones y que el gobernador pudiera entonces evaluarlo completamente para que durante el día de hoy, que es el día real de la fecha límite, ya pudiese entonces estar completo y aceptado. Vale, o sea que hoy es que se va a presentar. No, se le presentó al gobernador ayer. Y se hará público hoy. Suficiente para poderlo discutir con él y que él pudiera entonces evaluarlo completamente y poderlo avalar. Vale, en ese sentido, ¿hubo algún reparo? ¿Qué insumo dio el gobernador ante el informe que ustedes le presentaron? Se presentó ayer bastante tarde en la noche. Hoy es que realmente él va a tener la oportunidad entonces de evaluarlo y podernos proveer también información de parte de él. No obstante, se cumplió con todas las expectativas. Tuvimos toda la cooperación no tan solo de las agencias de gobierno, sino de los representantes de las diferentes organizaciones, el insumo también de los subcomités que habían estado ya compuestos y se habían ya reunido. Como sabes, habíamos tenido reuniones también previas con la rama judicial. Tuvimos también comunicaciones con las clínicas de asistencia legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Interamericana, así como otras organizaciones de servicios de legales y de alcance comunitario. Así es que toda esa información está palpada en este informe y en las necesidades que sabemos que va basado también en el desarrollo de el plan de trabajo, sí, que va a estar estableciendo las medidas efectivas y más concretas en términos de la prevención de la violencia, garantizar la seguridad de la víctima, un proceso bien efectivo, más efectivo de los casos de violencia y la rehabilitación, obviamente, y la atención a la víctima y al victimario. Secretaria, ¿se ha determinado o se ha establecido una fecha para arrancar con el
con la educación con perspectiva de género en todas las escuelas del país ante el hecho de que se identificó, ¿verdad?, por ustedes la educación como uno de los elementos fundamentales en esta cruzada. Pues mira, como tú sabes, está en el plan de gobierno del señor gobernador, está en la orden ejecutiva, está como parte prioritaria también en los subcomités. No obstante, no tenemos una fecha. Estamos ya coordinando una reunión con la secretaría del departamento, ya dentro de los subcomités y dentro del plan de trabajo se establece que es una prioridad. Y las organizaciones, así como las otras agencias de gobierno y otros participantes de los subcomités, han establecido que, igual que tú, entienden que es una prioridad y se va a estar trabajando, pero tenemos también que, aparte del insumo y que las organizaciones sean nuestros consultores, sí reunirnos con la secretaría del departamento, que lo estaremos haciendo prontamente. Como sabes, ya está con la apertura de las escuelas, lo cual ha hecho un trabajo magnífico, pero vamos a estarnos reuniendo con ellas también para tener su insumo, y parte también de que personal adicional del Departamento de Educación, no tan solo su representante, la licenciada, sino también personal adicional a la licenciada Maldonado también participando. Muy bien. Bueno, secretaria, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros y estaremos atentos al contenido de este informe.